Buenas, hemos llegado a la 24ª y última partida del match entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov, celebrado en el año 1985. Kasparov tenía un punto de ventaja y por tanto el empate o la victoria le servían para ganar el título de campeón mundial. De lo contrario, a Karpov tan solo le valía la victoria para asegurar mantener su estatus de campeón. Bien, hecha esta introducción, veamos cómo se desarrolló esta partida extremadamente tensa. Karpov abrió con peón e4, dejando claro que quería una batalla abierta contra el joven aspirante. Será interesante ver cómo Karpov después de este match cambiará su repertorio y lo orientará principalmente a aperturas de peón de dama. Bien, tras peón e4, Kasparov eligió peón c5, planteando una defensa siciliana. Hoy en día sería mucho más normal ver una defensa Petrov con peón e5, caballo f3, caballo f6, ya que las negras les valdrían las tablas y no tendrían la necesidad de jugar una defensa tan aguda como la siciliana. Dicho esto, Kasparov era y siempre fue un jugador fiel a su estilo de juego. Por lo tanto, eligió su defensa favorita frente a la apertura de peón de rey. La apertura se desarrolló dentro del marco teórico que ambos jugadores habían ya jugado. Después de caballo f3, peón d6, peón d4, entrando en la variante abierta, peón c por d4, caballo por d4, caballo f6 atacando el peón, caballo c3 defendiéndolo y peón a6. Hemos llegado a la variante Najdorf de la siciliana, donde Karpov empleó su continuación favorita, alfil e2. La jugada más típica es peón e5, pero esto llevaría a un tipo de posiciones en las cuales Karpov se encontraba como pez en el agua. Por lo tanto, Kasparov siempre empleó peón e6, eligiendo una estructura de peones tipo Scheveningen. En esta posición no hay una casilla débil en d5, así pues las blancas no tienen una estrategia de asfixia como le gustaría a Karpov. Sin embargo, las blancas gozan de un mayor desarrollo y buenas perspectivas de actividad. La partida siguió con enroque corto, alfil e7, peón f4, enroque corto y rey h1, una jugada de espera útil que evita futuros jaques en la diagonal negra y aguarda para ver cómo se desarrollan las negras. El enfrentamiento continuó con dama c7, peón a4 impidiendo la expansión con peón b5 y caballo c6. Es un tema recurrente jugar caballo c6 después de que las blancas hayan jugado peón a4. El caballo de las negras se encontrará bien ubicado en la casilla b4 y resultará difícil expulsarlo con peón c3, debido a la presión en la columna semiabierta c. Este tema también apareció en partidas anteriores en la siciliana Najdorf. Les dejo un link de una partida modélica en la parte superior del vídeo, así como la descripción. Tras caballo c6, ambos jugadores siguieron un desarrollo estándar con alfil e3, torre e8 y alfil f3, sobreprotegiendo el peón central en la casilla e4. Kasparov jugó torre b8 sacando la torre de la gran diagonal blanca, dama d2, alfil d7 y caballo b3. Una vez más, cuando hay un caballo en c6 y un alfil en d7, las negras acostumbran a intercambiar caballos en d4 y luego colocar el alfil en la gran diagonal. Por lo tanto, las blancas evitan esta reorganización de las negras reubicando el caballo central y dirigiéndole a la casilla b3. Kasparov, viendo que no podría colocar su alfil fácilmente a la casilla c6, optó por jugar peón b6 y reciclar su alfil a la casilla b7. Nos podríamos preguntar, ¿por qué las negras no jugaron peón b6 directamente, en vez de alfil d7 primero? La explicación está en que tras alfil d7 las blancas retiraron su caballo amenazante a una casilla más pasiva. Así pues, las negras pueden perder un par de tiempos ya que el caballo blanco ha sido relegado a un segundo plano. Bien, después de peón b6, las blancas deben elegir cómo proceder. Desde un punto de vista estratégico, Karpov goza de un mayor espacio para sus piezas, pero las negras no tienen debilidades serias en su posición. Los peones más vulnerables en las casillas b6 y d6 están bien defendidos. Así pues, Karpov se vio forzado a jugar peón g4, el movimiento que requiere la posición. Fíjense que el módulo de ajedrez sugiere como primera opción esta jugada. Las blancas deben crear contrajuego en el flanco de rey, ya que de lo contrario, las negras van a tener un mayor control del centro con su peón adicional. Después de peón g4 es importante no entrar en pánico con las piezas negras. La posición de Kasparov es del todo firme y las blancas tendrán que sudar bastante para crear amenazas de jaque mate. El joven aspirante eligió la jugada tranquila alfil c8, preparando el reciclaje del alfil.
Fíjense que tras peón G4 la diagonal blanca se ha debilitado y por tanto si la posición se abre, el rey de Karpov estará en serios aprietos. Tras alfil C8, peón G5 desplazando al mejor defensor del rey, caballo D7 y dama F2 pasando la dama al flanco de rey. Es bueno recordar que un ataque es mucho más potente con una dama apoyando la ofensiva. De momento, ambos jugadores están empleando las mejores continuaciones y en consecuencia la evaluación es de ligera ventaja blanca. A continuación, Kasparov jugó alfil F8, que prepara la siguiente reestructuración defensiva. Primero, las negras van a jugar peón G6, alfil G7. Segundo, caballo B4, controlando la casilla clave D5 y atacando el punto débil en C2. Tercero, alfil B7, poniendo presión al centro de las blancas. Y cuarto, torre E7, torre E8, preparando abrir la columna E si las blancas deciden jugar la ruptura peón F5. Tras alfil F8, alfil G2 dejando la tercera fila libre para la torre, alfil B7, torre a D1 poniendo presión al peón retrasado y peón G6. En este momento el campeón mundial pensó 44 minutos y consiguió encontrar una jugada prometedora, alfil C1. El alfil despeja la tercera fila para las torres, mantiene el control de la diagonal negra y refuerza el punto sensible en la casilla B2. Ambos jugadores realizaron un par de jugadas normales con torre bc8 poniendo la torre en la columna semiabierta, torre d3 realizando el pase por tercera fila, caballo b4, torre h3 y alfil g7. Hemos llegado al primer momento crítico de la partida. Karpov ha conseguido reunir un número considerable de piezas al flanco de rey, hecho que puede resultar intimidante para el monarca de Kasparov. Sin embargo, el joven aspirante tiene una posición sólida y con mucho potencial para el contraataque. El módulo de ajedrez sugiere que la mejor jugada es peón F5, abriendo líneas en el flanco de rey. No obstante, peón F5 es una jugada que no está en sintonía con el estilo de juego de Karpov. El duodécimo campeón siempre que podía optaba por jugadas que reforzaran su posición y que no comprometieran la integridad de sus piezas. Por este motivo, peón F5 es una jugada que literalmente echa pólvora al tablero, con la esperanza de que cuando el humo se despeje, el rey de las negras haya sido eliminado. El propio Kasparov afirma lo siguiente: peón F5 es una jugada que se sugiere sola, pero requería de un análisis muy detallado de todas sus subvariantes. El ex campeón Mikhail Tal hubiese jugado sin duda peón F5, pero yo contra Tal no hubiese jugado de esta forma. Esta reflexión creo que es muy interesante. Kasparov, aparte de ser un genio del ajedrez, también comprendía muy bien el arte de la guerra, como diría el general y filósofo chino Sun Tzu. Kasparov planteó un mediojuego en el que sabía que Karpov no podría emplear al 100% sus dotes característicos. Por tanto, desde un punto de vista práctico, las negras gozaban de una ventaja psicológica bastante tangible. En la partida, Karpov jugó alfil d3, que es la segunda mejor jugada del módulo. Veamos rápidamente por qué dama h4 creando una batería en la columna h no es una buena opción. Tras el hipotético dama h4 seguiría peón f5, dama por h7 jaque, rey f7 y las negras amenazarían torre h8 y caballo por c2 simultáneamente. Bien, volvamos a la posición tras alfil g7. Las blancas jugaron alfil e3, que preparaba alfil d4 intercambiando alfiles para debilitar el enroque de Kasparov. Una variante que ilustra el potencial ofensivo de las blancas es la siguiente. Después de un hipotético alfil por c3, peón b por c3, dama por c3, alfil d4, dama c4, seguiría torre por h7, rey por h7, dama h4 jaque, rey g8 y dama h8 jaque mate. Vistos los peligros de la posición, volvamos a la posición tras alfil e3. La siguiente jugada de Kasparov no era obvia. Todas sus piezas estaban cumpliendo tareas importantes y no estaba claro cuál era el siguiente paso. Dicho esto, el joven aspirante encontró la mejor jugada, torre e7. Este movimiento de torre sobreprotege el punto sensible en la casilla f7 y prepara un futuro doblaje en la columna e. Recuerden que la única ruptura de las blancas es peón f5, por lo tanto la columna e puede abrirse con facilidad. Tras torre e7, Karpov realizó una de sus jugadas típicas de espera, rey g1. Las blancas devuelven el turno a las negras y les preguntan cuál es su siguiente paso. La posición de Karpov es prometedora, pero este debe encontrar una ruptura o esperar a que su oponente desfallezca. Kasparov respondió con torre e8 doblándose en la columna cerrada e.
A continuación, Karpov jugó torre D1, quitándole fuerza a la ruptura F5, pero poniendo presión al peón débil en la casilla D6. En este momento Kasparov debía reaccionar, ya que si no las blancas podrían poner en serios aprietos el peón en la casilla D6. Por este motivo, en la jugada 25ª, Kasparov dio un paso al frente y jugó peón F5. Esta jugada es el equivalente a un golpe sobre la mesa. Las negras contraatacan en el flanco de rey precisamente donde las blancas tratan de crear amenazas. Tras peón F5, las blancas están prácticamente forzadas a capturar el paso para mantener su ligera ventaja. Después de peón F5 y peón G por F6 captura el paso, Kasparov planteó un sacrificio de peón con caballo por F6. La alternativa a alfil por F6 hubiese mantenido el peón de la casilla B6 defendido, pero tras dama D2 las blancas conservarían su ventaja debido a la debilidad del peón en D6. Así pues, en la partida Kasparov eligió caballo por F6, hecho que planteó una pregunta incómoda a Karpov. ¿Las blancas deben capturar el peón en la casilla B6 con alfil por B6? Según el módulo de ajedrez, alfil por B6 era la única opción que mantenía la ventaja de las blancas. Sin embargo, Karpov probablemente quiso evitar la simplificación que conllevaba dicha variante. Veamos la variante alfil B6 con más detalle. Tras alfil por B6, caballo G4, jugada clave atacando la dama, alfil por C7, caballo por F2 y ahora la jugada sorprendente del módulo, alfil por D6. Las blancas sacrificarían una calidad con caballo por H3 jaque y alfil por H3, pero tendrían mucha compensación ya que las piezas blancas estarían muy activas. Fíjense que si la columna E sigue cerrada, enfatizaría la mala posición de las torres. Volvamos a la posición tras caballo F6. Karpov valoró que alfil por B6 no era la mejor opción y jugó torre G3. No obstante, la jugada torre G3 permitió a Kasparov tomar la iniciativa de la partida con torre F7. Las blancas también tienen debilidades en su posición, siendo una de ellas el peón en la casilla F4. Este se encuentra en una columna semiabierta y no tiene ningún peón que le pueda defender. En las siguientes jugadas veremos cómo la posición de Kasparov mejora notablemente mientras que la de Karpov se deteriora. Las blancas finalmente optaron por capturar el peón con alfil por B6, pero la inclusión de torre G3, torre F7 ha beneficiado a las negras. Tras alfil por B6, dama B8, alfil E3 y caballo H5, podemos apreciar los principales problemas de las blancas: el peón débil en la casilla F4 y en última instancia la seguridad de su monarca. Después de caballo H5, torre G4 y caballo F6, las negras proponen una repetición de jugadas que llevaría a un resultado de tablas. Como el empate no le valía a Karpov para retener el título, eligió la alternativa torre H4. A continuación, Kasparov realizó una jugada muy fuerte, peón G5. Esta jugada puede parecer contraintuitiva, ya que desplaza un peón defensor del enroque cuando éste está siendo atacado. Sin embargo, la justificación reside en la eliminación de la mejor pieza de las blancas, el alfil de casillas negras. Si esta pieza desaparece del tablero, el rey de Karpov va a encontrarse en apuros. Después de peón G5, la partida siguió con peón F por G5, caballo G4 forzando la captura del alfil, dama D2, caballo por E3 ganando el alfil y dama por E3. Aunque en la posición actual no es posible, ya empiezan a aparecer temas tácticos como alfil D4 ganando la dama debido a la clavada. Bien, tras dama por E3, Kasparov jugó caballo por C2 atacando a la dama B6 y alfil A8. Hemos llegado al segundo momento crítico de la partida. Las negras ofrecen un intercambio de damas ya que esto pondría en evidencia la posición caótica de las piezas blancas. Las torres están desconectadas y el alfil de casillas blancas cumple una función puramente defensiva. Karpov jugó torre D6, que es un error. Cabe decir que Karpov tenía apenas 4 minutos en el reloj y la tensión psicológica estaba alcanzando su punto de ebullición. En esta situación, el vigente campeón flaqueó y tras torre por D6, Kasparov respondió con torre B7. Esta última jugada pone en evidencia que la dama blanca está sobrecargada. La dama de Karpov no puede defender la torre en la casilla D6 y el caballo en la casilla B3 al mismo tiempo. Por lo tanto, tras torre B7, dama por A6 ganando un peón, torre por B3 ganando una pieza y torre por E6 ganando otro peón. A pesar de que las negras tienen una pieza de más, las blancas actualmente tienen 4 peones como compensación. Dicho esto, en una posición donde ambos reyes están expuestos, la pieza adicional debería dar ventaja. En la partida, Kasparov eligió torre por B2, pero caballo E3 hubiese sido la mejor continuación.
La infiltración del caballo y la torre en las primeras filas, junto a las debilidades en las casillas negras, sería determinante. Sin embargo, Kasparov en vez de caballo 3 jugó torre por b2, que cede gran parte de la ventaja negra. Después de torre por b2, las blancas tienen la peligrosa jugada dama c4, opción que no sería posible si las negras hubiesen jugado caballo e3 en vez de torre por b2. La jugada dama por c4 amenaza torre por e8, jaque mate, así que las negras deben estar extremadamente atentas. La evaluación de la posición es de tensa igualdad, donde un paso en falso puede desembocar en una derrota inmediata por ambos lados. Tras dama c4, Kasparov jugó rey h8, profilaxis contra el jaque descubierto. Hemos llegado al tercer y último momento crítico de la partida. Las blancas están a una jugada de llegar al control de tiempo. Karpov tiene una posición ligeramente inferior, pero tras jugadas como peón g6 o torre por e8, la partida seguiría adelante. No obstante, el duodécimo campeón jugó peón e5, el movimiento que firmó prácticamente su renuncia al título de campeón mundial. El problema es que tras peón e5 la diagonal blanca se abre y consecuentemente el rey de Karpov va a encontrarse en serios problemas. Kasparov respondió con dama a7 jaque aprovechando la debilidad en las casillas negras, rey h1 y alfil por g2 jaque, forzando el rey a abandonar la primera fila. Tras rey por g2, Kasparov jugó caballo de 4 jaque descubierto con la torre, ganando así la torre blanca. Fíjense que también había la posibilidad de jugar caballo e3, ganando la dama blanca, pero tras rey h3, caballo por c4 y torre por e8, las blancas recuperarían algo de material. Por lo tanto, Kasparov eligió caballo de 4, ganando la torre a cambio de nada. En este momento, Karpov se rindió, convirtiendo así a Garry Kasparov en el 30º campeón mundial. Desde el año 1985 hasta el año 2000, Kasparov sería el campeón mundial indiscutible, hecho que le convierte en uno de los mejores, si no el mejor ajedrecista de la historia. Dicho esto, los encuentros entre Karpov y Kasparov estaban lejos de acabarse. En el año siguiente, Anatoly Karpov tendría un match de revancha por el título mundial. Veremos ese match en los futuros vídeos de este canal. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.